Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy hemos conducido desde Ubud hasta el norte de Bali para venir a un lugar que teníamos pendiente visitar desde que venimos a Bali, básicamente. Estamos en Ulun Danu Beratan, uno de los templos más míticos y conocidos aquí en Bali, y hoy os vamos a enseñar este lugar. Primero de todo, decir que la entrada nos ha costado 75.000 rupias por persona. En total, 150.000. El recinto donde está el templo es bastante grande y todo lleno de unos jardines muy bien cuidados. Yo he estado aquí 2 veces y os puedo asegurar que esto estaba lleno, súper lleno de gente. Había cola para comprar el ticket, había cola para acceder al propio templo. Este es un lugar muy turístico y conocido en Bali, y poder visitarlo así, prácticamente vacío, hay nada, 4 personas, es un lujo y un privilegio, así que podremos enseñaros aún mejor este lugar y compartirlo aquí en el blog. Llevamos andando todo este trozo, hemos venido por ese camino que baja por aquí y como veis es que no hay nadie. Simplemente Eric y yo, los únicos turistas. Qué bien, qué privilegio, ¿eh? Pues sí. Paseando por el parque nos hemos encontrado con este pequeño ciervo, que es muy curioso. Hemos buscado un momento por internet y coloquialmente lo llaman ciervo vampiro por estos colmillos que tiene, que le sobresalen. Súper curioso. Mirad el colmillo. Qué curioso, ¿eh? Qué heavy. No lo había visto nunca. Por lo que hemos leído, este tipo de ciervos son comunes en Afganistán y por lo visto pues también en Indonesia. Súper curioso. Además con el colmillo, ¿eh? Nada que ver con la imagen angelical que tenemos de Bambi, ¿eh? Y ahora ya llegamos al templo. Aquí lo tenemos. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿eh? Muy curioso. Que esté todo el templo rodeado de agua. No lo había visto nunca. Súper bonito. ¿Te lo imaginabas de este tamaño o un poco más grande? Me lo imaginaba bastante más grande, ¿eh? ¿A que sí? Sí, por las fotos que hemos visto por internet y Instagram, que hay miles y miles de este sitio, parecía mucho más grande. La realidad es más pequeño de lo que quizás percibes en fotos, pero aún así la verdad es que es súper curioso y bonito. Me encanta el tejado. Es muy curioso. Pues este es uno de los lugares más icónicos, fotografiados, famosos de Bali, y hoy es un día inaudito porque es que como veis no hay nadie. Bueno, allí justo viene gente, pero nada, o sea, nada comparado con lo que yo vi aquí. Esto estaba lleno, toda esta calle, gente haciendo fotos por todos lados y ahora fue una maravilla verlo así. Andando por el recinto tienes unas vistas preciosas del lago Beratan y de las montañas que quedan justo delante. Y al lado de estas fantásticas vistas que os enseñaba Eric, también hay una zona de restaurante, cafetería. Muy vacío ahora mismo. Quizás nos hubiésemos quedado a comer por aquí, pero hemos descubierto que hay un restaurante por aquí cerca, muy curioso y muy diferente, y después iremos allí a comer. Quedaos hasta el final porque ya veréis que es un sitio que no parece que sea aquí en Bali o en Indonesia. Parece un lugar sacado de Europa, de Francia o Italia, ya veréis. Y poca gente lo conoce. También no es muy conocido. Y en como todos los templos, no podemos volar el dron porque es un lugar sagrado. Antes de comer, vamos a hacer una última parada. Está muy cerca del templo, el lugar al que vamos ahora, así que aprovechamos. Ya hemos llegado, este es el lugar que queríamos visitar. Es la entrada a un resort y a un campo de golf. Es muy peculiar porque imita las puertas de los templos balineses y con el tiempo se ha convertido en un reclamo turístico. La gente viene aquí a hacerse fotos porque la verdad es que
El paisaje detrás es precioso con todas las montañas y parece pues una puerta real de un templo. Así que aquí estamos. Hacer dron, fotillos y de todo. Ahora sí. Vamos a pagar aquí un ticket de entrada, parece. A ver qué nos dicen. Yeah. Ok. Ya tenemos los tickets. Y como veis, ya lo pone en el ticket, selfie ticket. Un ticket exclusivamente para hacerte fotos. Pero creemos que aquí valdrá la pena con el dron y las fotos que podemos hacer. Sí. Así que esta vez sí que pagamos. Y en total nos ha costado 40.000 rupias. Nada mal. Muy barato. Baratito. Sí. Así que ahí vamos. Es una alternativa a una foto que podrías sacarte en un templo. Como veis, no está tan transitado, solo hay una pareja sacándose fotos. Así que aquí estamos. Vamos a ver si quedan bien las fotos y los vídeos aquí. Algo que forma parte de los vlogs, pero que no veis, es que muchas veces tenemos que esperar con el dron preparado a que se vaya gente del lugar para hacer unas tomas aún más impresionantes. Es un palo, pero bueno. Vale la pena esperar un rato para que las vistas sean lo mejor posible. Ahora justo hay una pareja sacándose fotos y la toma final, que ya habréis visto en el vlog, necesitamos que la carretera esté vacía totalmente. Así que aquí estamos esperando pacientemente bajo un árbol. Es lo que tiene. Detrás de las cámaras, lo que no se ve, pero está. Para hacer tomas aún más impresionantes, hay que tener paciencia. Sí. Marchamos ya, hemos hecho un montón de fotos y vídeos. Nos está entrando el hambre, así que ponemos rumbo al restaurante, que como os hemos comentado antes es muy peculiar. Quedaos para verlo. Y definitivamente esta puerta, un lugar recomendable para visitar. Y si lo combinas con el templo donde hemos estado antes, para pasar una mañana de 10. Un plan perfecto. Acabamos de llegar al restaurante y nos acabamos de teletransportar a un jardín de Francia. Vamos a comer ahí arriba, en ese invernadero de cristal, en la segunda planta. En la planta baja del restaurante tienen montada esta zona de picnic. Puedes comer pagando un suplemento y si no, la opción de comer en la planta de arriba donde estamos nosotros. Nos acaban de traer la comida. Yo he pedido un nasi champur y Eric una carbonara vegetal con tofu. Genial. Pinta muy bien. Y con vistas al lago. La verdad es que este es un lugar muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Bali y nos apetecía hacer un plan un poco diferente para comer. Ya hemos acabado de comer y aún nos queda 1 hora y pico de moto para llegar a nuestra villa, así que nosotros nos despedimos aquí. Nos vemos próximamente en más vlogs y más aventuras. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!